Buen día, buen día. Hola, Che, buenos días. Buen día. Bien, vamos a empezar, chicos. La clase de hoy está complementaria a la práctica que vamos a hacer. Vamos a hablar hoy día, cambiando de tema, ya hemos hablado al inicio de lo que son las técnicas básicas para todo lo que es el avance en cocina. Hemos hablado de los cortes, hemos hablado de los agentes espesantes, hemos hablado de los constructores de sabor, hemos hablado de los fondos utilizando eso, y utilizando los fondos también hemos hablado de las salsas básicas, y ahora vamos a entrar a lo que son las guarniciones. Las guarniciones se puede decir que es el acompañamiento a una carne, a un guiso, es el complemento esencial para una carne, para un guiso, para algún sofrito de carne. Es lo que va a acompañar, puede ser simples, complejas, arroces, papas, ensaladas, puede variar el acompañamiento. Vamos a clasificarlo para que se entienda mejor. Vamos a dividirlo en dos grupos grandes. Tenemos guarniciones simples. Las guarniciones simples son aquellas que va a intervenir solamente un producto. Puede ser un vegetal, puede ser un carbohidrato, un cereal. Esto va a depender de la carne, ¿no? Para complementar a la carne en cuanto al sabor. Depende de eso para poner la guarnición. Pero la guarnición simple, como les digo, es un solo elemento que puede ir sazonada, puede ir en pequeñas porciones algún otro ingrediente como especias o algún vegetal en pequeña cantidad, que no implique alargar más el proceso de elaboración, que no implique que el color, la variedad se vea en más cantidad. Después tenemos las guarniciones compuestas. Estas, como dice el nombre, están compuestas por más elementos. Se puede combinar entre carbohidratos, es decir, puede entrar papa, arroz, puede entrar vegetales, puede entrar alguna salsa, puede entrar algún aliño o algún aderezo. Podemos ver aquí en las imágenes, tenemos varios ejemplos que en cuanto a elaboración, en cuanto a ingredientes, es más variado. En cuanto a elaboración, podemos ver que se forman estructuras, va a ser en el horno cocinadas para cambiar la presentación, modificar el vegetal, ya no va a tener el mismo aspecto. Se puede aliñar, se puede agregar salsas para modificar su textura, entonces cambia. Esas son las guarniciones compuestas. Dentro de las guarniciones simples vamos a mencionar algunas. Tenemos un montón de guarniciones simples. Vamos a hablar primero de lo que son las papas. Dentro papas conocemos en nuestro medio el simple, ¿no? Papa hervida, papa blanca, papa hervida con cáscara, papa blanca y papa frita. Pero más allá de eso, en gastronomía la papa ha abarcado un mundo, se podría decir. Ha abarcado de gran manera que las presentaciones se modifican
y se adecua a los platos, ya sean platos tradicionales, ya sean platos gourmet, que ha ido mejorando. Podemos mencionar entre ellos unas papas al ajillo, es decir, que la papa va a ir cocinada con la cáscara en aceite y después va a pasar a saltearse con un poco de ajo, cebolla en pequeña cantidad y limón con un toque de perejil al final. Esto se llama papas al ajillo. Esto puede acompañar a una carne simple que no tenga mucha salsa porque en este caso está siendo acompañada por otros ingredientes. Después podemos mencionar el puré. El puré es papas hervidas, aplastadas, ya sea con un pisapapa o con una prensa o simplemente con un rallador, que se agrega leche, mantequilla, yemas de huevo, sal, pimienta y nuez moscada. En algunos casos, para dar más cremosidad, agregan un tanto de crema de leche, eso ya dependiendo al gusto y el gasto, ¿no? Se podría decir. Es suave, cremoso, no es espeso y consistente, ¿sí? Después podemos hablar de las papas duquesa, tenemos este lado. Las papas duquesas se trabaja con una base de puré, que no va a tener esta consistencia semisuelta, va a ser más espesa. Y con ayuda de 2 cucharillas o una manga con una boquilla estrella, se forma una roseta, una estrella o bolitas que después va a ir al horno para lograr ese dorado. Después tenemos lo que son las papas Williams. Las papas Williams, igual que las papas duquesas, tiene similar proceso. Se trabaja con un puré básico, pero espeso. Se agrega en pequeña cantidad la leche. Se forma como un rellenito de papa, ¿no? Al centro se rellena con queso, pueden poner algún otro guiso de carne, esto puede variar el relleno. Se forma la perita, están viendo ahí, es una perita pequeña, no grande, como un relleno de papa. Pequeñita y se la pasa primero por harina, después por huevo y al final pan molido para freír. Esto se hace en aceite caliente. Por un momento, como está todo cocido, se pasa a freír por un momento para lograr el dorado nada más. Estas papas Williams son muy clásicas en nuestro medio para acompañar un plato en eventos especiales, como incluso acompañan un picante mixto, acompañan un plato de un lomo relleno en eventos especiales. No es muy tradicional en nuestro medio que se ha implementado. Después, otras presentaciones de la papa, podemos ver las papas torneadas, acá arriba, que las papas torneadas primero se debe dar la forma a la papa, como ven acá con ayuda de un cuchillo. Tiene una forma de un turrilito, se podría decir. Una vez que tenga la forma, puede pasar a ser cocinadas en un guiso, como vemos acá, con otros elementos que tengan la misma forma. También se puede pasar a cocinar en horno o saltearlas en mantequilla, es decir, que va a cocer por completo en mantequilla para lograr ese dorado, ese acabado y evitar que se deshaga o que pierda la forma. Lo importante de esta papa es que mantenga la forma dentro de la cocción. Después tenemos las papas noisette. Las papas noisette se saca con, acá ven, con un sacabocado. Es un utensilio que se utiliza para frutas, vegetales y demás, que lo va a sacar de formas redonditas, bolitas. Una vez que tengamos esa forma, puede pasar a cocinarse en horno, a freír, a saltear en mantequilla. Esto dependiendo de la preparación que se vaya a acompañar, es decir, dependiendo a la carne o el guiso que vayan a servir. Eso sería en cuanto a
papas. Tenemos un montón de papas más, ¿no? Y las últimas tendencias que están apareciendo, presentaciones de papas grandes combinadas con queso. Tenemos las papas al horno con cáscara cortadas, papas fritas con orégano, con ají, con queso. Hoy en día la papa ha entrado en todo, ¿no es cierto? Y las presentaciones se modifican dependiendo al gusto y la creatividad de cada uno. Después, otra guarnición simple, podemos mencionar los arroces. Los arroces, como les decía al inicio, es un carbohidrato. Dentro de su presentación, el arroz hay un montón de presentaciones, tanto simples, es decir, que solo el arroz, como habíamos hablado en guarniciones simples, solo el arroz con un poco de sal, pimienta, pueden agregar alguna hierba y nada más, sin hacer tanta modificación. Podemos presentarlo o podemos tener en tres preparaciones, en tres técnicas de elaboración, se podría decir. Uno que es el arroz pilaf o el clásico arroz nacarado, es decir, como hacemos en casa. Agarran, ponen un poquito de aceite y el arroz empezamos a retostar. Esa técnica, esa manera de decir retostar, técnicamente se debe decir nacarar por el color que se da al arroz. Después de nacarar el arroz, se agrega agua caliente, generalmente el doble de la cantidad de arroz que se ha utilizado. Mucho depende del tipo de arroz, ¿no? Y de inicio a fuego fuerte, luego se baja el fuego para que termine la cocción. Este arroz debe salir suelto, no debe estar pegajoso, no debemos dejar que reviente por completo para, mm, para que logremos una presentación agradable y no una presentación pegajosa que no se noten los granos de arroz. La idea es que se noten los granos de arroz. De una guarnición simple que es el arroz simple, el pilaf, podemos modificar a guarniciones compuestas, agregándole vegetales, agregándole mariscos, agregándole carnes, agregándole frutos secos, un montón de cosas que se puede aumentar. Después tenemos el arroz creolé. Este arroz, como comúnmente lo llamamos, es el arroz blanco. El arroz blanco se caracteriza por su color, porque no llega a dorar, no llega a nacararse como el anterior. Este se elabora directamente en agua, pero antes de llevar a cocción se debe lavar 3 veces para quitar todo el almidón. ¿Por qué vamos a quitar el almidón? Para evitar que se reviente, evitar que se pegue. El almidón hace que se pegue nuestro arroz, entonces por eso vamos a lavar 3 veces nuestro arroz. Una vez que esté lavado, se agrega al agua caliente para su cocción. Pero a media cocción se quita el agua, se cambia el agua, porque en la primera cocción va a soltar otra vez almidón. Se cambia de agua, se agrega otra agua limpia, pero caliente, chicos, caliente, y se deja cocinar por un tiempo más hasta que esté así suelta, cocinada, sin reventar y blanco. Pueden agregar a esta mezcla mantequilla al final de la cocción para ayudar en cuanto a sabor y a soltura, es decir, que se va a soltar, va a separarse de los otros granos, pero va a mantener ese color blanco. Después, entre los arroces tenemos los risotos. Los risotos es un tipo de arroz que, a diferencia del creolé, este queremos que sea cremoso, como vemos acá. Para eso, para obtener esa cremosidad, se utiliza otro tipo de grano de arroz. Generalmente se utiliza conocemos en nuestro medio como el popular. Son más gorditos, chatitos, tiene más cantidad de almidón. Ese es el ingrediente principal que ayuda para que nuestra mezcla sea cremosa. A diferencia de estos dos, el pilaf y el creolé, necesitamos un arroz, ¿cómo llaman? Estaquilla o de grano largo, que esos no tienen tanto almidón. Para el risotto es una receta tradicional italiana
que al momento de hacer cocer debemos batir constantemente para ayudar a que salga y suelte el almidón. Los risotos se encuentran de distintas variantes. Se podría decir que el risotto está dentro de las guarniciones compuestas porque generalmente se acompaña con champiñones, con queso, con otras carnes y dentro de la guarnición simple podría entrar solo el arroz cremoso con algo de queso o algunas especies, sin otro complemento más. Como les decía, el arroz que más usamos en nuestro medio es el pilaf. Una vez que tengamos el pilaf, podemos modificarlo para su presentación. Guarniciones simples, podemos tener los arroces de color que se da con hierbas, puede ser cilantro, puede ser apio, perejil, espinacas, en pequeña cantidad para dar el color al momento de la cocción en agua. Podemos poner especias, aquí tenemos un arroz al curry, que la especia va a dar el color o en todo caso una pequeña cantidad de pimentón en polvo o pimentón procesado que va a modificar el color. Después tenemos el arroz en guarniciones compuestas, podemos agregar más vegetales, podemos agregar, como vemos en la imagen, aparte de vegetales, tenemos choclos y a este otro lado tenemos un arroz hindú que tiene frutos secos, tiene pasas de uva, tiene una cantidad de pasta, fideos secos, y así se va complementando, ¿no? Otro tipo de guarniciones, dentro de lo que es simple, podemos hablar las ensaladas. Las ensaladas pueden ser simples y compuestas. Las ensaladas simples no necesitan mucho proceso de elaboración, como les decía. Simplemente mezclando vegetales crudos en cierto tipo de corte y con un aliño ya resulta una guarnición simple. Tenemos lechugas y no necesita gran proceso de elaboración más que el montaje en el plato. A veces de entre uno o dos vegetales simplemente ya es una ensalada, es una guarnición fría, simple. Después vamos a hablar, entrando a las guarniciones compuestas. Estas son de más elaboración, más ingredientes, más técnicas y la presentación se modifica por esa situación. Podemos mencionar las guarniciones más compuestas en las que entra, aparte de solo vegetales, entra carnes, pueden entrar legumbres cocinadas, es decir, que las técnicas de cocción va a variar. No solo va a entrar ingredientes crudos, sino también van a entrar ingredientes cocinados. Podemos ver aquí está una presentación más estilizada. Tenemos elementos crudos cocinados sobre otro elemento, ¿no? Tenemos un vegetal como el tomate que parece ser tan simple, pero si vemos bien está rellena con otra cosa. Entonces ya pasa de lo que estaba crudo o pasa a ser de una guarnición simple que es el tomate a algo compuesto porque dentro tiene otra elaboración. Y acá tenemos otra guarnición compuesta que ustedes ven, tiene por los laterales vainitas, cebollas y al centro está un puré de papas con champiñones. Entonces esta elaboración está más completa, más elaborada. Tiene diferentes técnicas de elaboración y diferentes procesos de elaboración. Dentro de lo que son guarniciones simples y compuestas, utilizando estas técnicas, utilizando esas bases, ese ejemplo que habíamos hablado anteriormente, hoy en día se puede agarrar esa manera de hacer y modificarlo con creatividad, modificarlo con bastante iniciativa para lograr las presentaciones del estilo gourmet. El estilo gourmet son pequeñas presentaciones que a simple vista se ve elegante, se ve colorido, se ve con altura, da buen aspecto al plato. Podemos ver acá abajo
que simplemente es un zucchini en rodajas que se le ha dado una forma a la guarnición. Esta puede ser simple por la cantidad de ingredientes que está utilizando, pero su presentación es bastante elegante, ¿no es cierto? Es gourmet. Se puede utilizar ingredientes en combinación, pueden ser vegetales y como también pueden mezclarse un puré, un arroz, ir combinando entre lo simple y complejo para lograr una presentación gourmet. O trabajar simplemente con vegetales, como vemos acá, pero la presentación es lo que llama la atención y lo que hace que resaltes dentro de esta carrera, ¿no? Lo importante de esta carrera es ser creativos y aplicar todas las técnicas, los medios que se les ha dado para que ustedes puedan transformar el alimento. ¿Tenemos dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Me escucharon la exposición o yo solita estoy hablando? Bien, chicos, de todas formas la grabación se va a subir al YouTube, al Classroom y les voy a pasar por WhatsApp también. Como siempre les mando la grabación, la parte teórica escrita de esta misma información y la parte práctica. Para esta semana tenemos guarniciones simples, vamos a hacer puré de papas y la vamos a hacer de la misma manera. Las personas que no puedan hacer práctica, escríbanme para que se les dé una tarea teórica para que logren entregar eso personalmente, ¿no? En mi WhatsApp. ¿Alguna pregunta? Les voy a mandar el video también de esa práctica de los purés. Chef, buen Dígame, día. buen día. Chef, me retrasé un rato con la clase, casi entré a última nomás y casi no he escuchado al principio. La clase la va a subir, dijo, ¿no? Sí, lo voy a subir. Ya, muchas gracias, Chef. ¿Y el examen, Chef, va a ser hoy día? Sí, hoy les voy a mandar el cuestionario, eso me olvidé decirles, gracias por recordar. Les voy a mandar hoy como la vez pasada, máximo hasta el mediodía. Voy a mandar igual teórico, va a ser similar, un cuestionario para que ustedes respondan por Classroom y ya tenga sus notas, ¿no? Rápido que me rebote al Classroom. Ya, Chef, ¿y el tiempo límite va a ser hasta qué día? Es que hoy día no voy a poder yo responder, es que estoy un poco ocupada. Ya, voy a darles hasta mañana más. Por favor, Chef. Ya hasta mañana les voy a dar. Ya, ¿Listo? muchas gracias. Sí, Ah, bueno. muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos, chicas? Bien, espero que se esté entendiendo nuestras clases. A veces cuando no hay dudas me preocupa porque no sé si han entendido o no han entendido. Espero que se haya entendido, chicos. De todas formas, siempre estoy dispuesta a responder cualquier duda en el WhatsApp. Y les dije, ¿no? Si no respondo al momento, es porque estoy un tanto ocupada y pueda que les responda en la noche o cuando esté un tanto libre. Bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Les voy a mandar el cuestionario y hasta mañana el límite, chicos. Esta práctica del puré es hasta el siguiente lunes que les voy a mandar. Esto ya por el Classroom, ¿no, chicos? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chef. Chao, chicos. Chao, chef. Chao. Chao, chef. ¡Ay! Chao. No te caigas. Chef. Sí. Chao, chicos. Chao, chao.